Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Guillermo Carán, ¿habrá ruptura en el PLD según tú ves las cosas con tu experiencia política? No sé realmente, porque todo depende mucho de la decisión de Leonel Fernández, que está en una situación muy difícil. Yo no quisiera ver en el pellejo de él, porque si hace una cosa tiene repercusiones, si hace otra, si sigue echando el pleito adentro, eso va a ser un estado de conflicto permanente que realmente la función de gobierno y el hombre de maletín tienen mucho que ver. Si se va y se postula por un grupo de partidos, va a tener otra batalla y ya ha tenido varias batallas que no le ha resultado airoso. Yo no descarto, de hecho, volviendo a la figura del avión, en política, cuando tú menos crees que van a pasar las cosas, pasan. Yo no descarto una negociación interna dentro del partido de gobierno. Sobre todo si uno observa la historia del PLD, que ellos siempre terminaban. Bueno, hasta el momento, primando el espíritu de cuerpo y esas cosas. Es difícil, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Entonces, es muy difícil hacer una predicción. Por supuesto, también está, a mi juicio, lo más serio, que es disipar todas estas dudas que este proceso electoral interno ha dejado, cuando uno creía que, concho, qué bien, primarias, adelantamos a la democracia, la ley de partidos, la ley electoral, pero noto a Leonel Fernández muy firme en que va a llevar las cosas hasta las últimas consecuencias, para utilizar una expresión muy socorrida. Incluso ese planteamiento de él de que si a la democracia se le impide la renovación de poderes, se llega hasta la revolución, hacía mucho que yo no oía una expresión. Es un poco, estaba recreando, parafraseando aquello de la Declaración de los Derechos Humanos. Y también a Martí. Exacto, el legítimo derecho a la rebelión contra la tiranía y la opresión. Bueno. Que creo que me parece que quiso usar rebelión más que revolución, porque la revolución... Pero se le zafó, entonces dijo revolución. Bueno, si llegara a ocurrir esto en el terreno de los posibles escenarios, ¿verdad? Porque quizá ellos se ponen de acuerdo y se abrazan y no pasa nada. Ahí se abriría un camino de amplias posibilidades para los partidos de oposición, de poder entenderse, de formar frentes. ¿Cómo tú crees que sería mejor para conformar un frente opositor? ¿Cómo debería procederse desde la oposición? En caso dado de que haya esa ruptura en el PLD. Bueno, indudablemente el opositor mejor posicionado es Luis Abinader. Yo no sé si ni vislumbro en el ambiente, a menos que no sea para provocar una despolarización que fuerce a una segunda vuelta, tratando de repetir el modelo del 96, porque sé que están surgiendo combinaciones y que se están buscando candidatos sobre todo contando con la división del PLD, porque si el PLD se reunifica, la oposición tiene obligadamente que reunificarse para hacer frente a ese PLD tan fuerte, en términos de votos según la primaria. Pero si el PLD no se reunifica, y entonces se dan los apoyos cruzados, o sea, que Leonel apoye no a quien debe ser en el PLD, sino a otro, y que Danilo apoye, o si finalmente Leonel se sale con la suya y se le reconoce que ganó la primaria, entonces... Sí, no se puede descartar nada. No, porque sobre todo, te voy a decir una cosa, argumentaciones no le están faltando. Ese proceso de conteo y eso de que estadísticamente hablando, y ya hay muchos técnicos que han opinado en esa materia, yo mismo que, dichos de darme un poco de coba, ¿no? Como aquí todo el mundo se está dando de coba. Yo fui el mejor estudiante de estadística en mi promoción en la maestría que hice. Ese comportamiento en el primero y en el último tramo, perjudicial a Leonel Fernández, y entretenerlo en los tramos intermedios,
y en la forma tan abrupta como se produjo, acompañado de horas de votaciones y sitios de votaciones, por supuesto, estadísticamente eso no se resiste. Pero a mí no me extraña que haya esos cambios, porque yo, en el 90, por ejemplo, te voy a recordar, el PLD en ese momento se daba por ganado, porque tenía ventaja, sobre todo en la zona urbana, aquí en la capital y en otras ciudades. Y luego vinieron los votos, claro, en aquel entonces no era con esta automatización de ahora, de esas zonas rurales donde Balaguer tenía mucha fuerza y las cosas cambiaron. Igual ocurrió con el PRD también en un momento, que salía aquí en la capital adelante, porque aquí tenía muchísima fuerza, y luego venían y cambiaban las cosas. O sea, siempre ha habido aquí teoría de conspiración, de cosas de fraude, y ya yo no sé ni qué creer. Bueno, yo no sé, yo no puedo Bueno, la hablar. Junta ha dicho incluso que sí, que no hay problema, que ellos no temen nada, que la auditoría forense como él quiera. Sí, lo único Si tú no tienes nada que esconder. que hay que ver cómo se hace, porque que no se haga como el conteo, porque en el conteo, bueno, se contó después de haber desarticulado las delegaciones políticas y todo eso. Y sobre todo se contó en días lo que habían anunciado que se llevarían meses. O sea, yo creo que aquí se necesita una representación también una presencia y un acompañamiento de los partidos, sobre todo para disipar dudas, porque si nos quedamos con la duda de que algo raro hubo, no lo voy a calificar de conspiración, de fraude, no, pero algo extraño, muchas cosas extrañas hubo. El conteo, la compra de votos, el hacer política en la mesa, según Participación Ciudadana, el 42% de las mesas estaban, y yo lo vi, yo no pude votar porque... Aunque hay que decir que no era solo de un solo lado. No, de todo. Aquí eso pero ¿dónde usa. estaba la policía electoral, por ejemplo? Sí. Yo fui a la mesa que voto. O la autoridad de la gente de la mesa, porque la policía lo mantiene medio lejos siempre. Bueno, no, pero No ahí entra era que se significaban la compra y venta. Entonces, todo, y sobre todo las mismas posiciones de la Junta, con una serie de posiciones dudosas, por ejemplo, mientras hay esta sensación de que no todo estuvo claro, la Junta tiene como una campaña de todo quedó muy bien, esta Junta hay que pero respetar. que ellos tienen que defender su trabajo. Bueno, pero también tienen que ser honestos y poner los oídos en el corazón del pueblo, como decían antes, como decía el mismo Leonel Fernández una vez, y como hacían antes los reyes que se vestían de mendigos para oírlo. Eso es los visires de ustedes de la antigüedad, de la mil y una noche. Y además con muchas, el tema, por ejemplo, ¿por qué se divulga el informe de las universidades después y no antes? Y una cosa es divulgarlo con la presencia de los rectores, que tengo entendido que no se permitieron preguntas en la rueda de prensa que se celebró para divulgar el informe, sino se presentó el informe y se dijo, pero una cosa es presentar el informe de lo que ellos dijeron antes, ahora se hizo o no se hizo, en fin, han quedado muchas cositas. Pero ahora con la auditoría forense, con presencia de todo lo que ha pedido Leonel Fernández. Bueno, vamos a ver qué sale, Sí. yo creo que todo debe quedar esclarecido. Entonces pienso que, porque lo importante no es la primaria, lo importante es las elecciones. Mira lo que viene, pero igual eso también plantea un reto. Suponte que encuentren cosas indebidas ahí que hagan que se anulen. Hay algo extraño porque lo que han dicho los técnicos, la gente del equipo de Leonel, no, fue en la presidencial nada más. Pero si se anula todo, es todo. Eso como que también plantea un reto. No, porque parece ser, porque fíjate, en la explicación que dio el presidente de la Junta de por qué sacaron las páginas, él utilizó dos expresiones que a mi juicio confundían más, porque también yo encuentro que los partidos y los candidatos cometieron muchos excesos de confianza. En las declaraciones, él usa dos expresiones, extrapolación y multiplicación por 5. Para mí, esas dos expresiones en párrafos tan Pero la de multiplicación por 5 tú lo entiendes. Porque era que mucha gente dijo, pero ¿y por qué si hay tantos registrados, hay tantos votos más? Bueno, porque había 5 votos. Claro. Se votaba por lo presidencial, por lo congresual, en lo de los senadores, diputados. Claro.
alcaldes, regidores, y también estaba lo de los distritos municipales y los vocales. ¿Sabes? Pero ¿quién cometió el error multiplicar por 5? El operador del equipo. Sí, bueno, eso entonces, fue... ahí aparece entonces otra cosa. ¿Y por qué la extrapolación? La palabra extrapolación. En fin, hay demasiado cosas que... Luego él dijo también que la página había sido atacada por alguien que quería hacerle una... En resumen, hay muchas cosas que requieren ser explicadas. Pero bueno, yo veo que la Junta dice que sí, que está dispuesta a que se haga todo eso. O sea, ellos no se han negado. Ojalá y ese cambio de actitud de la Junta de ahora, de abrirse, porque mi percepción es que estaba muy orgulloso de lo que estaba pasando. Pero una cosa es lo que ellos piensan y otra cosa es el sentir. Yo creo que es una buena actitud y sea auténtico y no sea para calmar los ánimos y a la dominicana después esto se diluye. Yo entiendo que... No, pero yo creo que Leonel Fernández no va a ceder en eso. No. Va a llegar hasta el final. A menos que... Por lo menos la actitud que ha asumido ahora. Además, aquí hay un factor nuevo, que es el problema de los plazos. El 27 tiene que estar todo decidido y 15 días después tiene que haber una inscripción formal. Entonces, afortunadamente, esos plazos van a ayudar a resolverlo de cualquier manera. Yo decía, recuerdo siempre una de las expresiones evangélicas que más me han impresionado toda la vida ha sido, porque fuiste fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. Entonces, vamos a ser fieles en la primaria para tener garantía de que vamos a ser fiel en el proceso grande, en el gran proceso, en la gran batalla, que es la batalla del año que viene. Pero al margen de todo eso, ¿tú piensas que están soplando vientos o posibilidades de una alternancia aquí en República Dominicana? De poder. Sí. Y yo creo que sí, está en la agenda. Está visible. De hecho la hay, porque ya aunque gane el gobierno, no va a ser Danilo Medina. Ya sería... Bueno, es otro presidente. Sería... Gonzalo Castillo. Se te iba a zafar Medina. Sí, Algunos de maldad dicen así. No fue profesor. No. ¿Qué va a hacer Leonel? Porque si Leonel, por ejemplo, entra en una nueva candidatura con un grupo de partidos, si se va del PLD o si lo votan del PLD, que todas esas son posibilidades, y forma una tercera vuelta, tenemos un escenario de segunda vuelta, que también es una alternancia, porque no es lo mismo tú ganar, porque el que quede en tercer lugar no va a hacer lo que hizo Balaguer en el 96, de que darle un apoyo incondicional al que quede en segundo o en primero, sino va a negociar. Entonces en esa negociación yo creo que hay mucho que se puede aportar y que se puedan, incluyendo males que se puedan corregir. Esa es mi esperanza. Bueno, mientras tanto, ya hay otras señales que yo no sé, algunos la vinculan a esa especie de limbo que tenemos después de las primarias. El dólar ha estado subiendo, se están sintiendo ahora los efectos de esa campaña negativa que nos hicieron respecto al turismo, que por suerte ya cesó, pero los efectos, porque mucha gente dejó sin efecto alguna reservación y esas cosas, más señales de recesión o de lentitud en las grandes economías, la de Estados Unidos, que ya el propio Trump ha dicho, déjame entenderme con los chinos ya, porque ya le está haciendo efecto, más lo que en Europa, todo esto, la influencia del Brexit y demás. Eso también debe preocupar, y sobre todo con miras a un año electoral, que a veces se abren mucho las llaves de muchas cosas, ¿no? Y no se cuidan. Se están abriendo. Ya están. Yo pensé que era el año que venía. No, ¿Qué tú piensas que se debe tomar como, digamos, medida preventiva para evitar que se nos descontrole la economía? Bueno, yo creo que no hay de otra que no sea una prudencia mayor en el gasto. Definitivamente de hecho teníamos una incertidumbre doméstica endógena, con el exceso de déficit público, el exceso de endeudamiento. Cada día nos endeudamos más, cada día los organismos internacionales que son leídos, los informes de los organismos internacionales son leídos por los inversores, están diciendo que tenemos que tomar correctivos, anclar el endeudamiento. En fin, una economía deficitaria y endeudada, ya eso de por sí es un mal.
Un segundo mal es una incertidumbre internacional, un proceso de recesión, o de contracción o de disminución del ritmo de crecimiento, o de desaceleración, como tú lo quieras llamar. Pero hay que tener en cuenta que tenemos una economía muy abierta, que por ejemplo cuando la economía internacional anda mal hay menos exportaciones, hay menos remesas, porque los dominicanos que trabajan en España y en Estados Unidos a lo mejor sufren el desempleo por la contracción económica que hay allá. El turismo ya tú lo has dicho, pero a esto ahora se añade una tercera incertidumbre. O sea, al estructural de siempre por los déficits y el endeudamiento, a la incertidumbre internacional se añade la incertidumbre política. O sea, ¿cómo vamos a hacer con un presupuesto que tiene un 30% de gasto que depende de que tú consigas financiamiento o no? Porque tiene 1.000 millones de gastos, de acuerdo a mis proyecciones, 700.000 millones de recaudaciones, el gobierno estima 50.000 millones más, pero yo creo que es excesivamente sobreestimado. Entonces tú vas a tener 300.000 millones de faltantes, tienes que buscarlo afuera, pero lo va a conseguir con este orden internacional tan confundido, con un país tan endeudado, con un cambio de gobierno, porque al que le van a prestar no es al que le van a cobrar, todo lo cual influye. Entonces, yo creo que hay una situación incierta que no hay de otra que no sea con una política prudente de manejo del gasto público y más responsable en materia de tributación. ¿Tú piensas que el petróleo va a continuar subiendo? No, yo creo que no. Yo creo que el petróleo ya, pese a los conflictos que ha habido. De hecho, la explosión de las refinerías se compensó, ya está en 50 y tanto otra vez. Ahora tiene sub y baja. Pero no se cumplimentó los pronósticos de que Arabia Saudita iba a salir del mercado. Además, Estados Unidos reaccionó muy rápido de que iba a utilizar sus reservas. Liberar reservas, sí. Entonces, no, para mí el petróleo y la situación del comercio, aunque Trump claro, es un hombre que a veces te dice una cosa y te dice otra, y ha dicho que ya quiere entenderse con los chinos, que ya no quiere seguir en esa puja. Ellos se quieren entender, yo no sé yo. Sí, pero él también él le tiró su piropo. Él es un boceador, ¿no? O sea, él ataca, pero es capaz de negociar, y prontamente. No es un negociador que demora las cosas. Bueno, es que eso es lo que él era, un negociador. Claro. que se metió a político. Así es. Sí. O sea que por ahí no, esa incertidumbre tú piensas que... no, esa sigue. Porque la comercial, puede haber un nuevo giro, y yo creo que esta amenaza del fondo de avisar que estamos en una recesión que nos va a perjudicar a todos, y además el presidente Trump se ha abierto muchos frentes, porque no es solamente con China, Corea, acuérdate. Con Corea también él está dándose piropo de nuevo, diciendo que sí. Pero fíjate que ahora España le aplicó una sanción por un lío de unos aviones. Sí, bueno, sí, los europeos sí, con el asunto de los Airbus y esas cosas. Sí, ¿no? Sí, pero le aplicó una sanción fuerte a España. O sea, y por supuesto, lo que está por nuestra zona no se deben olvidar: Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y tiene problemas domésticos con la Reserva Federal, con el impeachment que le quieren hacer. O sea que puede ser que eso lo lleve a suavizar sus posiciones y entonces disipar un poco la incertidumbre internacional. Pero cuando hay crisis, lo mejor es ser prudente. Cuando hay una amenaza de una burbuja, de una explosión. Pero ¿por dónde podríamos nosotros encaminar medidas de prudencia? Porque tenemos un gasto muy elevado y eso es más que imposible pensar que en un año preelectoral o electoral gobierno alguno va a hacer recortes. Por el contrario, se suele gastar más. Bueno, hay una tentación, pero la exigencia ciudadana debe ser, sobre todo después de esa misión de Felucho, que dijo que medio millón de PLDistas dependen del gobierno, y está culpando a Leonel de que le van a quitar. Bueno, él dice eso y el gobierno se va a la oposición. Eso es lo que... Bueno, pero no hay de otra, tiene que haber una política de más prudencia en el gasto, en el volumen y en la calidad del gasto. No podemos seguir con esta calidad tan mala del gasto, de obras sobrevaluadas, mal hechas. Mira, esto que se cayó en un colegio
encima de niños. Miren, por ejemplo, escuelas, oí una declaración el día pasado de una madre con esto de Jaina, del vertedero de Jaina. Dejaron de mandar a los niños porque hay 2 escuelas cerca. ¿Cómo tú ubicas escuelas cerca de un vertedero? En días pasados o en meses pasados al lado de una zona inundable. En La Vega hicieron una vivienda al lado de zona inundable. Entonces, tenemos que buscar en el volumen del gasto y en la calidad del gasto, por un lado, y la tributación, tratarla de aumentar con medidas que no perjudiquen más a la población, convenciéndose que no necesariamente poniendo más impuestos tú tienes más recaudaciones, sino al contrario, haciendo más fluida la tributación, tú puedes aumentar la recaudación y para eso entra el tema de la reducción y simplificación tributaria. Vamos con más detalles sobre ese tema cuando volvamos de esta pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Guillermo Caram nos está tratando de explicar qué se podría hacer para que nuestro gobierno sea un poco más austero, más disciplinado en el gasto y evitar que siga creciendo el déficit fiscal por un lado y ese ya pesado pago del servicio de la deuda, que es muy importante cada vez más en nuestro país. Cosa difícil que los gobiernos se ajusten los cinturones en un año preelectoral o electoral. Pero tú piensas que sí se puede hacer. ¿Cuáles serían algunas de las medidas o políticas? Bueno, déjame, antes de entrar a la medida, agregar un elemento sí, al planteamiento que tú hiciste de los problemas económicos. Fíjate que el Banco Central ha sido reiterado en estímulos monetarios. Sí. Ha bajado sistemáticamente la tasa de interés. Y ha liberado encaje. Encaje que lo sigue liberando y dando facilidad. Sin embargo, todavía ayer volvió, o sea, significa que lo que dispuso para que, como liberación de encaje, no se está consumiendo en los bancos. ¿Qué significa eso? Que los agentes económicos no están respondiendo. Pero bueno, yo no sé en los últimos, pero hubo 1 o 2 de los primeros ejercicios de liberación de encaje que hubo gente que fue a los bancos y dijeron, no, ya se agotó. La gente fue detrás de ese dinero para cosas que tenía que tomar prestado y financiar. Sí, porque ahí también hay un poquito de manipulación y manejo entre los mismos bancos. ¿Cómo así? Que por ejemplo acostumbran al refinanciamiento. Tú tienes una deuda muy atrasada, que sé yo cuánto, te dan lo que te dan un nuevo préstamo y te pagan. Un reenganche ahí. Sí, un enganche, pero eso tiene su límite. No tiene su límite, porque fíjate que ahora liberaron encaje hasta para vivienda de 15 millones de pesos. Que significa se supone que ya no es ya no hay una vivienda para personas de pocos ingresos. Entonces, en resumen, lo que te quiero decir es que no está respondiendo, los agentes económicos no están respondiendo a los estímulos monetarios. Y eso es únicamente explicable a las incertidumbres, sobre todo a la política que no se sabe. Ahora, volviendo a tu pregunta de ahora, ¿cuál ha sido cuáles son las líneas? Mira, ahí depende mucho de la política, porque yo te diría que si Danilo Medina, por ejemplo, se resigna y llega a una negociación con Leonel Fernández y le reconoce que Leonel Fernández es el candidato, entonces ya Danilo... Pero él no puede hacer eso porque no es la una. Bueno, pero acuérdate que el otro es un delfín, ¿no? Bueno. Entonces yo creo que nosotros tenemos que, aunque sea imposible, no hay de otra. Es que no conozco una fórmula mundial para disciplinar una economía que no sea atacar simultáneamente la disciplina en el gasto y la simplificación tributaria. Y cuando digo disciplina en el gasto, es monto, en gastar en lo que se debe, en no gastar más de la cuenta, en gastar en los sitios donde se debe gastar. Como eso es más difícil, vamos a hablar un poco de la posibilidad de simplificar la parte fiscal. Bueno, que eso le produciría dividendos políticos. Sí. Porque si el presidente Medina se inclina, por ejemplo, para
simplificar. Por ejemplo, el ITEVIS, ¿qué tú harías con el ITEVIS? Yo lo bajaría al 10%. Al Eso, 10%. eso sí se lo aplicaría Y ampliaría a todo el mundo. Sí. Porque eso daría eso es una simplificación tributaria, bajando las tasas. Entonces, simplificaría porque no tendríamos el dilema, unos pagan, otros no pagan. Incluso en un establecimiento, unos productos pagan, otros no pagan. Eso se presta mucho vasos comunicantes. Hay productos que si tú lo usas como insumo de una industria no paga y si lo usas como consumidor final paga. Entonces, yo creo que con el ITEVIS... Esa maraña se presta muchas cosas. Eso. Y en general, por ejemplo, atacaría el contrabando, porque las exenciones por vías administrativas, que son exenciones que no se traducen en beneficio de los servicios que debe tener un ciudadano en términos de transporte. Ahí hay algo, lo que ejemplo, llaman el gasto tributario, que son los subsidios que se dan, que se les dan a grandes negocios, a grandes corporaciones, y se les dan a pequeños negocios o pequeñas empresas de servicio como de transporte en algunos casos. ¿Tú piensas que se debe eliminar por completo y que cada quien se rasque con sus uñas? No, hay que distinguir dos cosas, diferenciarlo. El subsidio que está instituido en un documento jurídicamente adecuado, una ley, un contrato, que es una manifestación de política de Estado. Cuando, por ejemplo, sí, yo quiero incentivar un renglón. Yo quiero incentivar la frontera, yo quiero incentivar la industria cinematográfica, yo quiero incentivar la energía no convencional, la energía eólica, y el Estado ha decidido que se va a sacrificar. Para que ese sector crezca. Hay esa definición es respondida por una serie de emprendedores que digo, bueno, como el gobierno dominicano está en esto, o el Estado dominicano quiere esto, yo voy a obtemperar. Tú no puedes quitar eso de la noche a la mañana. O sea, ya hay una regla de juego que no se la puede cambiar de la noche a la mañana. Y sobre todo porque si entonces hoy tú dices que quieres otra cosa, te van a decir, no pero no te van a creer. No te van a hacer caso. Ahora, yo la respetaría en función de los plazos para los cuales se concedieron. La otra es las exoneraciones y exenciones concedidas por vía administrativa, que son fundamentalmente de clientelistas y de carácter político. Porque eso es discrecional del funcionario. Sí. O también está la peor de las exenciones, que es el contrabando, que es taparse la vista. Y ya hay advertencias internacionales. Pero aquí hay muchos niveles, o sea, es verdad que se intenta el contrabando, pero uno ve que a cada rato descubren y confiscan y apresan personas. Sí. ¿O es tan amplio el nivel de contrabando que yo creo que hay contrabandos, por ejemplo, en el campo del combustible, que no es de las personas que cogen presas. No, porque eso es algo que requiere una gran inversión. Claro, tú no puedes tener un barco millones y millones de dólares. Yo creo que aquí hay Mira, tú tocaste el caso de la ley que favorece la inversión, la alienta a la inversión en las provincias fronterizas y las que son cercanas a la provincia fronteriza. Eso ha sido muy atacado desde las entidades empresariales, sobre todo que están ubicadas en la capital y en Santiago, que son las más grandes, porque dicen que eso es una competencia desleal, que se presta a contrabando. ¿Que esto es más que todo defensa legítima? ¿O tiene algo de verdad? Mira, eso? Tiene algo de verdad, pero ahí yo creo que lo que hay que exigir es que el Estado cumpla los mecanismos de supervisión, porque esos incentivos se dieron en la frontera con un propósito. Si se salen de ese propósito, está la sanción aplicable. Lo que pasa es que nos hacemos la vista gorda. Por ejemplo, cambiando un poco de tema o de escenario, ¿tú te has fijado últimamente cómo hay industrias y establecimientos comerciales que se queman, que explotan, ¿verdad? El Estado tiene una disposición, la ley de seguridad, disposiciones de seguridad industrial que tiene que revisar periódicamente si se están cumpliendo o no se están cumpliendo tales cuales renglones. Pero ¿qué pasa? No lo hacen. Incluso, por ejemplo, instalaciones de establecimientos de expendio de combustible cerca de escuelas. A cada rato hay una nueva. Entonces, yo creo que más que criticar el mecanismo instituido, lo que hay que exigir que el Estado cumpla sus responsabilidades de supervisión. Es decir, que quien invierta ahí no se pase de listo. Claro. Y en general, por ejemplo, mira, ese caso de la Argentina que murió.
en Punta Cana, que decían que murió otra cosa y finalmente comprueban que no, que era un cable que estaba y ella lo pisó y bueno, yo me pregunto, pero ¿dónde están? Digo, cometió un error la empresa, sancionable, que sabe, yo no sé en qué medida eso contribuyó a que disminuyera el flujo turístico, no sé qué bueno, cuota. todo eso se aprovechó Una cosa para la con otra. campaña, sí. Pero ¿dónde están los mecanismos de supervisión del Estado para decirle que ese alambre no podía estar ahí? Y en general eso pasa. Te cité el caso de Jaina. ¿Cómo es posible que el propio Estado instale escuelas cerca de un vertedero que tuvo, que si yo cuánto, creo que hoy fue que se anunció que estuvo 2 semanas. 19 días, sí, me parece. Más de 2 semanas. Entonces, me parece que hay que exigir que el Estado cumpla sus disposiciones de supervisión, de cumplimiento de las normativas, de los requisitos y prerequisitos que hay que cumplir para que un establecimiento comercial, industrial y turístico pueda operar continuamente. Eso entonces gerencia de gobierno que hace falta. Gerencia gubernamental y asumir que institucionalizar el país, que es a mi juicio la gran consigna que ojalá y se produzca en las alianzas que se concerten con relación al año que viene, el año electoral. Bueno, aquí se ha hablado mucho de que hay debilidad institucional, claro. O sea que esa podría ser un buen lema de campaña. Claro. Y la ¿verdad? Junta debe dar ejemplo de eso. Pero ¿y por qué tú tienes criterio tan crítico de la Junta? Porque ahí hay personas que tienen una trayectoria de ser gente muy honorable. Bueno, yo no creo, porque las personas somos humanos, a veces nos entusiasmamos mucho con el cargo, uno se obnubila y no pierde la comunicabilidad con la sociedad. Y por eso hay que insistir y hacerle las advertencias del lugar de que no sigan pensando que todo quedó tan bien, de que ellos no están mereciendo el respeto de la población que ellos creen que tienen. Y cuando se dice, por ejemplo, que esto fue un proceso histórico, bueno, puede ser negativamente histórico o positivamente bueno, lo histórico, ¿verdad? Se interpreta de muchas formas. Claro. Pero tú no piensas que hay algo que va más allá incluso de la labor de la Junta y de una serie de cosas, que es un mal que está creciendo cada día más y que los partidos deben preocuparse. Lo caro de la política, porque ahora se entiende que el partido y el candidato deben financiar lo que llaman logística, que es casi llevar a la gente, claro. llevarlo, buscarlo, traerlo, darle de comer, darle dinero. Hasta ahí no es comprar un voto, es una especie de facilitar que el ciudadano vaya a votar. Pero eso se está convirtiendo en cada día más y más caro y más caro. Y yo creo que eso constituye en sí mismo un problema, porque quien tiene más dinero entonces puede llevar más gente a votar. Bueno, ya eso es fraudulento. Si vamos a eso, y yo creo que esto justifica otro programa, porque me imagino por mi cansancio supongo que ya estamos terminando. Sí, estamos terminando ya. Pero mira, una de las razones por las cuales yo soy tan crítico con las políticas públicas de los gobiernos del PLD es precisamente por eso, porque han transmitido una contaminación social a la población, que ha fomentado a su máxima expresión la dependencia o al Estado o a los partidos, incluyendo el componente de financiamiento de los partidos. Porque ¿qué pasa? Que el ciudadano de hoy, decepcionado por quienes han conquistado posiciones públicas y no le han cumplido su promesa, lo que te factura es por adelantado. Dame lo mío primero. Y yo no lo culpo siempre y cuando, si es cuando me refiero a que están decepcionados del cumplimiento de promesas de políticos que basaron su liderazgo político en promesas y no en responsabilidades. Entonces, yo creo que todo eso tiene su origen en esa política que no es de estos gobiernos. Lo que pasa es que estos gobiernos lo han materializado. Lili llegó a decir que al dominicano no hay que darle sino ofrecerle. Lo que pasa es que esta gente no solamente le han ofrecido, o sea, el PLD no solamente le han ofrecido, sino que le han dado.
incluyendo a Leonel Fernández. Tú recuerdas con el PM su expresión. Que él prefirió pagar para no pegar. Para no pegar. Y en una reunión que tuvo con periodistas en Palacio, en una ocasión dijo que en otro país, si se descubría que el gobierno tenía nominilla, caía el gobierno, pero que aquí, si el gobierno no tenía nominilla, era que podía caer. Bueno, entonces yo creo que toda esa cultura de dependencia del gobierno, de que los partidos tienen su propio financiamiento y en consecuencia deben facilitar las cosas, y que los candidatos tienen que... la propia ley electoral te fija una cuota ahora para ser candidato a la presidencia. Cuando yo vi la ley electoral, dije, bueno, ya yo estoy descartado definitivamente, porque yo no tengo posibilidad de ese monto, ni siquiera de pedirlo. ¿Verdad? Porque yo no sé pedir. Entonces, creo que... Pero hay momentos que tienen que los políticos decir, esto tenemos que ponerle fin. Claro que sí, pero yo no he aprendido esa parte de la política. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias por el esfuerzo, que yo sé que estabas un poco agotado, por venir aquí a ayudarnos a entender estas cosas que están pasando. Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias. No se vayan, que hay más en Acento TV.